bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares. En México, luego de la victoria en las elecciones de la candidata de izquierda Claudia Sheinbaum, los mercados financieros han mostrado caídas significativas. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidió apoyo internacional durante un foro en Oslo. Machado afirmó que Venezuela está a las puertas de una transición política hacia la democracia. En la India se inició el conteo de los votos tras 6 semanas de elecciones en las que participaron más de 640 millones de personas. El primer ministro Narendra Modi es el favorito para seguir en el poder, según las primeras cifras proporcionadas por la Comisión Electoral. Alemania, Francia y el Reino Unido han presentado una resolución de condena contra Irán ante el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica por la evolución del programa nuclear iraní. Empezamos con el desarrollo de las noticias. Nos vamos a México, donde luego de la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones, los mercados financieros han mostrado caídas significativas. El peso sufrió una depreciación del 4.3%, luego del triunfo de la candidata de izquierda. Al mismo tiempo, la Bolsa de Valores mexicana experimentó una caída del 6.01%. Esto debido a la preocupación a las posibles reformas constitucionales que la nueva administración podría impulsar. En México, los mercados financieros han registrado significativas caídas tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales. La candidata de Morena continuará el plan del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y se proyecta que tenga un dominio en el Congreso que podría permitir reformas constitucionales que pondrían en peligro la democracia y la seguridad jurídica en el país norteamericano. El peso mexicano sufrió una depreciación del 4.3, cerrando en 17.7 unidades por dólar, en comparación con las 16.96 unidades del pasado viernes. Según datos del Banco de México, esta depreciación refleja una pérdida de confianza en la estabilidad económica futura del país bajo un nuevo gobierno. Simultáneamente, la Bolsa Mexicana de Valores experimentó una caída del 6.01% y esta reacción negativa de los mercados se debe, en gran parte, a la preocupación por las posibles reformas constitucionales que la nueva administración podría impulsar. Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, explicó a la AFP que los mercados han reaccionado negativamente ante los resultados electorales, ya que es probable que Morena obtenga una mayoría calificada en el Congreso, lo que facilitaría la aprobación de cambios constitucionales pendientes. Estas reformas incluyen el controvertido Plan C de Andrés Manuel López Obrador, que propone una reestructuración profunda del Poder Judicial, permitiendo que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Con el 90% de los votos escrutados, según el Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum lidera con el 59% de los sufragios, superando en 30 puntos a su rival más cercana, la centroderechista Xochitl Gálvez. La coalición de izquierda, integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, cuenta con 2/3 de la Cámara de Diputados y probablemente alcance esta mayoría en el Senado. El dominio proyectado de la coalición en el Congreso ha generado incertidumbre y temores sobre el rumbo económico del país. Las promesas de reformas radicales y la concentración del poder en un solo partido representan riesgos significativos para la estabilidad económica y política de México. La respuesta del mercado refleja la inquietud sobre el futuro inmediato del país bajo la administración de Sheinbaum y su coalición. Por otro lado, un tribunal de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de las investigaciones por presunta corrupción. Gómez, acusada de supuestamente utilizar su influencia para beneficiar a determinadas empresas en la obtención de contratos públicos, deberá presentarse a declarar el próximo 5 de julio. En España, un tribunal de Madrid ha citado a declarar el próximo 5 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de una investigación por presunta corrupción. Esta decisión sigue la reciente negativa de la justicia de cerrar la investigación,
como había solicitado la Fiscalía al no encontrar elementos suficientes para continuarla. Sin embargo, el tribunal madrileño consideró que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, autorizando así la continuación de las pesquisas. Las investigaciones se centran en las adjudicaciones obtenidas por el empresario Carlos Barrabés, quien también había sido citado a declarar, pero ha solicitado un aplazamiento por motivos de salud. Barrabés es considerado un testigo clave, dado que fue el organizador del máster de transformación social competitiva en la Universidad Complutense dirigido por Gómez. El juez Juan Carlos Peinado intenta esclarecer si Begoña Gómez, aprovechando su posición como esposa del presidente del gobierno, utilizó su influencia para favorecer a ciertas empresas en la obtención de contratos públicos. Además, investiga si estas empresas, a cambio, apoyaron su desarrollo profesional. La secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticó duramente en la red social X, subrayando que no hay cortina de humo que pueda ocultar la implicación de Gómez, acusándola de firmar cartas de recomendación para favorecer a empresarios amigos en la adjudicación de contratos públicos. Este caso plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia en las adjudicaciones de contratos públicos en el gobierno del socialista Pedro Sánchez y si existe un uso indebido de influencias al más alto nivel del Poder Ejecutivo. Además, en una rueda de prensa, el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Semper, ha instado al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir. Semper argumentó que cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante citación judicial de un juzgado de Madrid a la esposa del líder del Ejecutivo, Begoña Gómez. El señor Sánchez condena a este país a ver cómo su mujer se baja de un coche y entra a los juzgados para dar explicaciones sobre sus supuestas prácticas corruptas. Y esto es responsabilidad única y exclusivamente del presidente del gobierno. Es todo absolutamente inaudito. Nunca antes un cartero había ido al Palacio de la Moncloa a entregar una citación judicial. El presidente del gobierno también debe de garantizar que no interferirá en la investigación judicial abierta. Debe de garantizar, por lo tanto, también que respeta la independencia del Poder Judicial y que lo respetan él, su gobierno y su partido. Sánchez mintió a todos los españoles y probablemente también a su gobierno y probablemente también a su partido. Mintió con una carta, mintió en el Congreso. Sánchez sigue instalado en la mentira. Y cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial. Porque recordemos que Pedro Sánchez ha pedido en el pasado dimisiones a imputados. Y entenderán los españoles que no aceptamos este tablero inclinado. Y ahora nos vamos a Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado manifestó su firme creencia de que el país se encuentra al borde de una transición política hacia la democracia y pidió apoyo para concretar este objetivo. Durante su participación virtual en el Oslo Freedom Forum, Machado subrayó la necesidad de que la comunidad internacional comprenda la importancia de esta transición y la necesidad de respaldo para alcanzarla. Además, señaló que una victoria en las elecciones presidenciales significaría una derrota para el dictador Nicolás Maduro. Machado también destacó la fortaleza de la oposición, indicando que el régimen de Maduro está preocupado por esta fuerza, ya que los opositores están cerca de la posibilidad de vencer a Maduro en las elecciones del próximo 28 de julio. Además, la líder opositora puso énfasis en la persecución política que han sufrido los miembros de su partido, Vente Venezuela, así como otros miembros de la oposición, especialmente el candidato Edmundo González Urrutia. Por ello, advirtió que el régimen está dispuesto a realizar maniobras durante las elecciones para mantener la candidatura chavista. Por último, Machado afirmó que el pueblo venezolano anhela desesperadamente un cambio y está dispuesto a luchar contra el régimen de Maduro. En este sentido, destacó que la lucha va más allá de lo electoral,
convirtiéndose en una batalla ética, existencial y espiritual por la dignidad, la libertad y el retorno de los hijos a sus hogares. Y ahora les contamos que en Ecuador el presidente Daniel Noboa anunció ayer el traslado temporal de las jefaturas de la policía y las Fuerzas Armadas a Manta, un centro de operación del narcotráfico donde un legislador suplente fue asesinado el domingo. Noboa también indicó que viajará principalmente entre Guayaquil y Manta, dando el ejemplo y seguimiento a las acciones de las fuerzas del orden y ministros. Con estas medidas, el gobierno busca enfrentar directamente el crimen organizado y reforzar la seguridad en las áreas más afectadas. Escuchemos. Nosotros tenemos que actuar de una manera fuerte y contundente. Hoy, viendo lo que ha pasado en los últimos días, especialmente lo que pasó anoche, que fue una barbaridad, he tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la Comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. Con esta información nos separamos por unos instantes. Enseguida regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Que en la India se ha iniciado el conteo de los votos tras 6 semanas de elecciones en las que participaron más de 640 millones de personas. El primer ministro Narendra Modi es el favorito para seguir en el poder. Según las primeras cifras proporcionadas por la Comisión Electoral, el partido que lidera Modi necesita al menos 272 escaños para formar gobierno, aunque ha ganado 62 escaños hasta el momento y lidera en 178, se enfrenta a una oposición más fuerte de lo esperado. En India se inició el conteo de votos tras 6 semanas de elecciones en las que participaron más de 640 millones de personas en el país más poblado del mundo. El partido Bharatiya Janata, conocido por su ideología nacionalista hindú y su agenda de desarrollo económico, y que tiene como líder al primer ministro Narendra Modi, ha mostrado una ventaja significativa en las elecciones. Según las primeras cifras proporcionadas por la Comisión Electoral del país, el BJP necesita al menos 272 escaños para formar gobierno. Aunque ha ganado 62 escaños hasta el momento y lidera en 178, se enfrenta a una oposición más fuerte de lo esperado. Se anticipa que Modi asegurará un tercer mandato en 5 años, lo que lo convertiría en el segundo líder indio en lograr esta hazaña después de Jawaharlal Nehru. Las primeras pistas muestran que el BJP está cómodamente por delante del principal partido opositor, el Congreso, liderado en 240 de los 542 distritos electorales, mientras que el partido de oposición, el Congreso, lidera en 94. Modi, durante sus 10 años en el poder, ha transformado el panorama político del país, consolidando su posición como un líder fuerte y carismático. Su popularidad personal ha superado incluso la de su partido, convirtiendo las elecciones parlamentarias en campañas que se asemejan cada vez más a una competencia presidencial. El BJP ahora depende en gran medida de la marca perdurable de Modi para mantenerse en el poder, eclipsando a los partidos locales incluso en las elecciones estatales. Es importante recordar que India se encuentra en una zona estratégica al lado de China y ambos países compiten por el control del Océano Índico. Actualmente la India es vista como un actor importante para contrarrestar la influencia de Beijing en la región.
Les contamos que Alemania, Francia y el Reino Unido han presentado una resolución de condena contra Irán ante el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta iniciativa resalta la creciente preocupación internacional por la evolución del programa nuclear iraní y subraya la necesidad de una acción urgente y coordinada para abordar este desafío global. Alemania, Francia y el Reino Unido han presentado una resolución de condena contra Irán ante el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. La iniciativa, impulsada por la urgencia de reaccionar ante la gravedad de la situación, refleja la creciente preocupación internacional por la evolución del programa nuclear iraní. El OIEA, encargado de verificar que el programa nuclear de Irán tenga fines civiles y no militares, ha destacado que Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio al 60%, un nivel peligrosamente cercano al 90% necesario para fabricar una bomba atómica. Este nivel de enriquecimiento supera con creces el límite del 3.67% autorizado para la producción de electricidad. Teherán insiste en que su programa nuclear es exclusivamente para uso civil y niega cualquier intención de desarrollar armas nucleares. Sin embargo, la falta de transparencia y el acceso limitado del OIEA a las instalaciones nucleares iraníes han complicado la supervisión del programa, aumentando las sospechas y tensiones internacionales. Desde noviembre del 2022, la Junta de Gobernadores del OIEA no había recibido ninguna resolución, lo que subraya la gravedad de la situación actual. El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha insistido en que es inaceptable hablar de armas nucleares como algunas personas lo hacen en Irán, destacando la necesidad de una mayor claridad y cooperación por parte de Teherán. Grossi viajó a Irán a inicios de mayo para reanudar el diálogo, exigiendo resultados concretos lo antes posible. Sin embargo, las conversaciones se han suspendido tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. A pesar de esta interrupción, Grossi ha expresado su disposición a sentarse con las nuevas autoridades tras las elecciones presidenciales del 28 de junio. Las relaciones entre Irán y el OIEA se han deteriorado y la agencia enfrenta dificultades crecientes para garantizar el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní. La resolución de condena presentada por Alemania, Francia y el Reino Unido subraya la necesidad de una acción urgente y coordinada para abordar este desafío global. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha afirmado que, aunque algunos de sus principales aliados en la guerra contra Rusia hayan dado luz verde para que Ucrania ataque posiciones rusas con el armamento donado, esto no significa que las Fuerzas Armadas tengan carta blanca para apuntar hacia territorio ruso. Kuleba, quien ha recibido este lunes a su homólogo estonio Margus Tsahkna, ha agradecido el cambio de postura de algunos de sus aliados. Sin embargo, ha enfatizado que Kiev siempre actuará en cumplimiento del derecho internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha subrayado que, aunque algunos de sus principales aliados hayan dado luz verde para que Ucrania ataque posiciones rusas con el armamento suministrado, esto no significa que las Fuerzas Armadas ucranianas tengan carta blanca para apuntar hacia territorio ruso. Kuleba, quien ha recibido este lunes a su homólogo estonio Margus Tsahkna en Ucrania, ha agradecido el cambio de postura de algunos de sus principales aliados. Sin embargo, ha enfatizado que Kiev siempre actuará en cumplimiento del derecho internacional, según informaciones de la agencia de noticias Unian. Desde la invasión rusa a Ucrania a finales de febrero del 2022, las principales potencias occidentales han suministrado a Kiev numerosos paquetes de ayuda militar, incluidos misiles de artillería, proyectiles de largo alcance, tanques e incluso algunos aviones de combate. El debate actual, cuando ya se cumplen cerca de 2 años y medio desde el inicio de la guerra, gira en torno a si estos países permiten a Ucrania utilizar los equipos militares donados contra las capacidades militares rusas en su propio territorio. Moscú ha advertido que esto implicaría la participación de estos estados en el conflicto. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, afirmó la semana pasada que levantar las restricciones al armamento occidental para permitir a Ucrania atacar a Rusia permitirá a Kiev defenderse. No obstante, gran parte de los aliados están divididos en esta cuestión. Bien,
con esta información nos separamos por unos instantes. Vamos a una pausa comercial, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que el tenista Francisco Cerúndolo se enfrentó a Novak Djokovic en Roland Garros, buscando avanzar a los cuartos de final. A pesar de mostrar un gran nivel de juego, Cerúndolo finalmente fue eliminado por Djokovic en un muy emocionante partido. Pues en el primer set, Djokovic mostró su mejor tenis y logró anular completamente a Cerúndolo, llevándose el set por 6-1. Pero en el segundo set, Cerúndolo logró igualar las acciones y se llevó el set por 7-5. Para el tercer set, Cerúndolo elevó el nivel de juego, aprovechando las molestias físicas de Djokovic y se quedó con el set por 6-3. Sin embargo, Djokovic logró una remontada en los siguientes sets, finalizando el partido con una victoria por 6-1, 5-7, 3-6 y 7-5. A pesar de la derrota, Cerúndolo recibió elogios por su desempeño en el partido, incluso por parte de Djokovic, quien reconoció el buen juego del tenista argentino. Pese al gran esfuerzo de Cerúndolo, fue Djokovic quien logró avanzar a los cuartos de final de Roland Garros. Vamos al fútbol porque se celebró el sorteo de la Copa Libertadores para la fase de octavos de final. Con 15 equipos ya clasificados, solo falta esperar la definición del Grupo C, que se vio demorada a causa de las inundaciones en Río de Janeiro, que impidieron la participación de Gremio de Brasil. A falta de conocer los dos últimos participantes de los octavos de final de la Copa Libertadores, el Strongest de Bolivia tiene asegurado un cupo, aunque no se sabe si como primero o segundo del grupo, ya que los partidos pendientes de Huachipato de Chile y Gremio podrían reformular las posiciones finales en el grupo. Lo destacado del sorteo se dio con el cruce entre dos equipos argentinos, Talleres contra River Plate, uno de los duelos más sobresalientes de esta segunda ronda. Por su parte, Palmeiras será protagonista del ahora único duelo entre equipos brasileños. Tendrá enfrente a Botafogo, que igualó en la última fecha ante Junior. El equipo defensor del título, Fluminense de Brasil, aún espera rival, ya que depende de las tres opciones del grupo C, que falta por definirse. Lo mismo le sucede a Peñarol de Uruguay, que espera por el que finalice primero del grupo, postergado. La selección de México prepara el primer partido de la fase de grupos de la Copa América, ya que debutará contra Jamaica el 22 de junio. Antes de la Copa, el tricolor mexicano enfrentará en partido amistoso a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. Este miércoles por la noche en Denver, Colorado, México y Uruguay miden fuerza en partido amistoso como preparativo de la Copa América. La selección azteca, ubicada en el número 14 del ranking FIFA, atraviesa un momento de forma irregular, luego de registrar 3 victorias y 3 derrotas en sus últimos 6 partidos. Una racha que se prolongó desde su último cotejo en el Mundial de Qatar 2022 hasta octubre del año pasado. Uruguay llega buscando poner fin a una racha de 2 partidos sin ganar en choques oficiales. Empató sin goles ante Costa Rica y cayó por 2-1 ante Costa de Marfil. Sin embargo, el cuadro celeste llega a Denver con un sólido historial contra México desde el 2010, producto de 4 cotejos ganados y una derrota. Edinson Cavani, quien hace una semana decidió retirarse de la selección uruguaya, marcó los 2 goles en la última victoria de 3-0 entre mexicanos y uruguayos. Y el futbolista mexicano Irving Lozano está a un paso de dejar Europa y llegar a la MLS de Estados Unidos. Lozano parece haber definido su futuro para la próxima temporada, luego de que se revelara que se convertirá en el nuevo futbolista del San Diego FC. Todo parece indicar que el acuerdo ya está cerrado entre ambas partes involucradas, por lo que está contemplado que el anuncio oficial por parte de San Diego se dé esta misma semana. Recordemos que San Diego FC no hace su debut como equipo, pues se contempla que inicie su historia hasta la próxima temporada del fútbol estadounidense, convirtiéndose en la franquicia número 30 de la MLS.
La campaña en cuestión dará inicio en febrero del 2025, por lo que se espera que Lozano, de 28 años de edad, permanezca jugando con el PSV Eindhoven en la segunda mitad del año en curso. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Es momento de despedirnos y recuerden que para más información escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVLESP. Escúchenos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse al canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.